Muy simple, alza del petróleo internacional y el precio del dólar. Eso provocó la enorme alza que veremos a partir del jueves. Les propongo que revisemos a modo de ejemplo cómo están los precios en las zonas del país ahora y cómo van a quedar desde el jueves. Partimos con la gasolina de 93 octanos, que en algunas estaciones de servicio me comentaban se quedaron sin este octanaje. En algunas partes, no es que en todos lados se haya producido una sequía de este octanaje, solamente en algunas partes. A ver, por ejemplo, en la zona norte de Chile se da un valor promedio de 1.248 pesos por litro. ¿Cómo va a quedar a partir del jueves en la zona norte del país? 1.618. En la zona centro, después vamos a ir a la metropolitana. Zona centro, gasolina de 93 octanos, la más consumida, 1.191 pesos. ¿Cómo va a quedar? 1.561. Región metropolitana, promedio de 1.168. ¿Cuánto va a valer? 1.538. Y en el sur de Chile, 1.236, va a subir a 1.606. Entonces vemos que es en la zona norte donde va a estar la benzina más cara de Chile, 1.618 en promedio, o esto obviamente en un tramo largo de nuestro país. Esto es a modo de referencia. Estos son los promedios de benzina en línea.cl y nosotros acá en el equipo de Agenda Económica les sumamos los 370 pesos que anunció el ministro de Hacienda. Bueno, esto es en la gasolina de 93 octanos. ¿Qué es lo que pasa con el diésel? Que como vimos sube mucho más. En las mismas zonas geográficas, si en el norte el promedio es 999, sube a 1.579 desde jueves. Zona centro pasa de 949 a 1.529. Región metropolitana, 932 pesos en promedio actualmente, 1.512. Zona sur, 999, lo mismo que la zona norte, pasa a 1.579. Aquí vemos que se equiparan bastante la gasolina de 93 y el diésel. Fuerte entonces lo que va a suceder con las gasolinas y el petróleo desde el jueves. Como veíamos en la nota, esto debiera suceder una sola vez, el alza de esta magnitud. Después debiera ser normal. Si es que todo se arregla en el Medio Oriente y se desploma el precio del petróleo y del dólar, esto también debiera caer en la misma magnitud. El problema es que no lo sabemos. Bueno, el gobierno, aparte de que no hizo cambios, aparte solamente hizo un breve cambio en el MEPCO, pero nada más que eso, sí anunció distintas medidas paliativas, como por ejemplo, hacer que baje el precio de la parafina, que subió más de 100 pesos en su última actualización, y que quede sin cambios en el resto del año, y también se congela el precio del transporte público. Esas y otras medidas las resume Francisca Cárdenas. Congelar las tarifas del transporte público del sistema red, mantener o incluso bajar el precio de la parafina y beneficios para los taxistas. Paquete de medidas anunciadas por el Ejecutivo que buscarán amortiguar el efecto que tendrá en los bolsillos de la ciudadanía el alza de los combustibles en todo el país. Propuestas que deberán primero tener luz verde en el Congreso. Antes del jueves por el Congreso, y eso oportunamente permitiría evitar una nueva alza de la parafina y permitiría también a partir del mismo jueves disponer de los bonos para taxis y taxis colectivos. Un congelamiento de la tarifa del transporte público que será hasta fin de año en el Gran Santiago. También en regiones se entregarán recursos destinados al Transantiago y así apoyar a la locomoción colectiva. En el caso de la parafina, que actualmente tiene un valor promedio de 1.350 pesos por litro en la capital, volverá al precio de febrero de este año, sobre los 1.000 pesos el litro, y se mantendrá este precio durante el otoño e invierno. Para estar recién empezando, no fue una buena decisión. Bueno, porque yo creo que la mayoría de los chilenos usamos la parafina. Yo tomo el metro y tomo colectivo porque no tengo micro para donde yo vivo.
Entonces yo diario ocupo casi 3.000 pesos. Para taxis y colectivos, el gobierno dará un bono de 100.000 pesos mensuales para compensar el alza. Este regirá por máximo 6 meses y se podrá extinguir antes si es que el precio del crudo Brent cae de $80 el barril. Medidas que según varios de ellos no son suficientes debido a que el mayor gasto que realizan es en benzina. El subsidio muy chico que van a dar, no alcanzan. Habrá que ver qué es lo que va a pasar con el famoso bono de los 6 meses. Por otro lado, según el Ejecutivo, se facilitará a taxistas una línea de financiamiento con tasa preferencial en Banco Estado para optar a un auto eléctrico. La mitad de lo que gastan en benzina a lo que uno gasta en electricidad. Más o menos unos 400, 300.000 menos. En el caso del transporte de carga, la moneda buscará reforzar la seguridad en rutas y sitios de descanso. Para eso habrá un comité entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Seguridad. También se suspenderá transitoriamente el régimen diferenciado de crédito del impuesto específico de los contribuyentes no transportistas y se homologarán al régimen de los transportistas. Es decir, verán disminuido el crédito de 100% que actualmente tienen en una proporción igual a la que tienen los transportistas. Eso sí, además se suspende temporalmente la devolución del IVA por uso de diésel. Con respecto a las medidas que está proponiendo el gobierno, son absolutamente insuficientes porque estas no apuntan a, por ejemplo, bajar la inflación o a detener el encarecimiento de la canasta básica para las familias. Paquete de medidas que ingresó a través de un proyecto de ley la tarde de este martes al Congreso, tramitándose en la Comisión de Hacienda y luego en la sesión especial de la Sala de la Cámara. El miércoles se discutiría en la Comisión de Hacienda del Senado para luego ser votado durante la tarde. Por lo menos la última información que tenemos es que el proyecto se aprobó en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Veamos lo que dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. El gobierno recogió algunas sugerencias que se tradujeron en unas indicaciones. Se aprobó no solo la idea de legislar, sino también por una mayoría muy sustancial cada uno de los artículos del proyecto. Este es un primer paquete de medidas, obviamente, y vamos a tener que ir observando la situación, pero siempre con una mirada muy equilibrada en términos de cómo contenemos el impacto exterior lo más posible, cómo mantenemos el equilibrio fiscal y cómo nos preocupamos los más necesitados. ¿Por qué converger el precio del combustible a nivel internacional ahora y no antes o después? Bueno, no se pudo hacer antes porque estábamos actuando con un decreto que ya existía. El decreto me obligaba a mí a mantener el precio como estaba, pero ahora nosotros lo hacemos converger usando, quiero enfatizar, usando las propias cláusulas del MEPCO, porque el legislador previó una situación de descuadre muy grande como el que estamos enfrentando y esa potestad es la que hemos usado. Hacemos la pausa en Agenda Económica. Al regreso veremos cómo son las proyecciones de inflación ante esta alza en los combustibles. Ojo con el alza que se proyecta para la UEF. Y además, ¿cuál fue la decisión que tomó el Banco Central sobre la tasa de interés? Hasta antes del conflicto en el Medio Oriente era un dato que hoy iba a bajar la tasa. Bueno, les cuento que también para el ente emisor cambió completamente el escenario. Y lo cambió mucho. Se los cuento al regreso.